¿Qué es el hongo negro y cuáles son los síntomas de esta enfermedad en un paciente con COVID-19? La aparición del hongo negro en la India ha sido reportada en medios internacionales. La mucormicosis u hongo negro está afectando mayormente a pacientes con COVID-19 o que superaron la enfermedad. Comienza en las vías respiratorias y se disemina por el cuerpo. En el país asiático ya es considerado una pesadilla dentro de la pandemia del coronavirus. A todo esto, ¿qué es el hongo negro? La noticia llegó de la India hace algunos días. Miles de personas estaban siendo atacadas por un raro tipo de infección, por un hongo, bautizado inmediatamente por la prensa como el hongo negro, que causa una severa enfermedad con una alta mortalidad hasta el momento de un 94%. Según las noticias, miles de personas que están sufriendo de un caso activo de COVID-19 o que se habían ya recuperado de la infección, estaban cayendo enfermas en la India infectadas por el hongo negro. En India, los pacientes con COVID-19 recuperados están desarrollando esta rara infección mortal que denominan hongo negro. Comienzan en las vías respiratorias y se diseminan a través del cuerpo. En el país de la India se están tomando todas las medidas necesarias. Se han registrado miles de casos entre pacientes que se habían recuperado del COVID o que estaban en proceso de recuperación. De ahí que se asocia a la pandemia. Sin embargo, la enfermedad reportada en la India es la mucormicosis, también llamada como psicomicosis, causada por un grupo de hongos llamado mucormicetos. Los médicos de la India informan que el número de casos de mucormicosis ha aumentado considerablemente y que en los hospitales más grandes la diagnosticaron los pacientes cada 2 días. La mayoría de las víctimas tenían algo en común: ser diabéticas, haber usado altas dosis de corticosteroides durante el manejo de su enfermedad y tener historia de cáncer o trasplante de órganos. La enfermedad en cuestión se llama mucormicosis, nombre que proviene de la palabra mucor, que en latín significa moho, mico, que significa hongo, y osis, que significa proceso. Pero, ¿cómo entra el hongo negro en nuestro cuerpo? Mucormicosis significa entonces el proceso o enfermedad causada por un hongo que forma moho, y que estamos seguros que quizás has encontrado alguna vez en tu casa, en el pan, en el queso, en una fruta, las verduras que se han impregnado de moho. El hongo comienza en las fosas nasales y se disemina a través de la membrana mucosa hasta los huesos. También puede pasar a través de los huesos hasta los ojos, la cuenca del ojo, los músculos y los nervios. Cuando esto sucede, los cirujanos a menudo tienen que extirpar un ojo completo para salvar la vida de un paciente. Es una operación radical, pero se considera la única forma que tienen los médicos para eliminar el tejido infectado. El hongo también puede infectar el cerebro. ¿Cuáles son los síntomas? La mucormicosis es una infección poco común. Las personas lo contraen cuando entran en contacto con mucormicetos, un tipo de moho. Los síntomas iniciales suelen ser bastante comunes, como una gripe, como ojos rojos, nariz enrojecida. Más tarde los pacientes pueden tener secreción nasal, incluso sangre negra, quizá también fiebre, y pueden experimentar dificultad para respirar. Presentan secreción nasal negruzca, sangrigonenta, dolor local en un pómulo, dolor, entumecimiento, hinchazón facial unilateral, así como decoloración negruzca sobre el puente de la nariz o el paladar. Se puede presentar dolor de muelas, aflojamiento de dientes, afectación de la mandíbula, visión borrosa o doble con dolor, lesión cutánea, trombosis, necrosis, además del dolor de pecho, dificultad para respirar y vómitos con sangre. Sin embargo, dicen los especialistas que no hay necesidad de entrar en pánico. Dicen ellos, y el riesgo de que una persona sana o incluso alguien con una infección leve por coronavirus contraiga mucormicosis es poco común, aunque es importante tratar la mucormicosis lo antes posible. No hay duda de que los médicos en la India tienen la experiencia suficiente para detectar una mucormicosis, pero ni siquiera ellos normalmente verían este tipo de infecciones con tanta frecuencia. Pero esa es precisamente la situación que enfrentan ahora. De acuerdo a una investigación de la BBC, la mucormicosis no es contagiosa entre personas o animales. Solo se desarrolla en pacientes con las condiciones propiciadas en su cuerpo. Diabéticos, personas con inmunodepresión por alguna enfermedad. La mucormicosis no es nueva y no debemos de pensar que se expandirá como el coronavirus. Esperemos que no.
Ha habido una cantidad importante de casos de mucormicosis en la India, hay que especificar eso. Es posible que esto se deba al uso de dosis muy altas de medicamentos esteroides. En cierta forma, tenemos una tranquilidad, porque estos tipos de hongo no causan ninguna enfermedad en personas que tienen un sistema de defensa normal, porque afectan solo a personas que tienen un sistema de defensa especial, el tipo de glóbulos blancos llamado neutrófilos, muy disminuido por alguna grave enfermedad crónica, tales como cáncer de diversos tipos, recipiente de trasplante, diabetes severa, descompensada o el SIDA. Es importante decir también que la mucormicosis no se contagia de persona a persona y que el modo en que una persona se contagia es por respirar las esporas del hongo, que se pueden encontrar en medio ambiente. Una vez que estas se respiran, las esporas maduran y forman hongos en la mucosa de la nariz y los senos paranasales, que son los espacios huecos en los huesos de la cara, pudiendo en ocasiones causar mucormicosis pulmonar. Así afecta la mucormicosis al cuerpo. El hongo tiene la característica de afectar las pequeñas arterias y venas de los tejidos, con lo que interrumpe el flujo sanguíneo de los tejidos, los cuales se necrosan, que es el término médico que significa muerte de tejido. Al destruir estos tejidos afectados, el tratamiento inicial de la mucormicosis es la remoción o remover los tejidos afectados con cirugía. Tratamiento que facilita la acción de un medicamento contra los hongos llamado anfotericina B, el cual debe darse por la vena para controlar esta enfermedad. En ocasiones, la mucormicosis se desarrolla por la implantación directa de las esporas en la piel de personas con sistemas de defensa muy débiles, y esa es la forma cutánea de la enfermedad. Lamentablemente, esta enfermedad tiene una mortalidad muy alta, que sobrepasa el 90%, que es en consecuencia que afecta a los órganos vitales como cerebro y pulmones. ¿Qué dicen los científicos sobre este hongo? Al respecto, una revisión del tema publicada en marzo del 2019 encuentra que, por ejemplo, que por cada millón de habitantes se producen 1 o 2 casos en México, de 1 a 7 casos en Argentina, 2 casos en Brasil, 2 casos en Chile, 2 casos en Colombia, 2 casos en República Dominicana y 3 casos en Estados Unidos. A consecuencia, en la India, sin embargo, se producen 140 casos por millón de habitantes, lo cual es aproximadamente un 70 veces más frecuente que en el resto del mundo. De tal manera que aunque se hayan informado 2 casos, supongamos en República Dominicana, es importante recalcar que no existe razón alguna para el temor en la población general. La enfermedad es muy rara, sí, y no es contagiosa de persona a persona. Espero que todo quede acá. Hasta el próximo vídeo.